¿no? Ya ha pasado los carnavales y entonces empezamos, ¿ya? Hemos quedado de alguna manera en la definición de macroeconomía. Luego hemos ido analizando un poco el origen y la evolución. Hemos hecho referencia a los clásicos, neoclásicos, al modelo macroeconómico clásico. Y les he pedido un poco que revisen la gran depresión que se ha generado a partir de Estados Unidos, Europa y al resto del mundo, ¿no? De alguna manera, esto nos sirve para identificar básicamente el origen y la evolución, el origen de la macroeconomía y cómo ha ido evolucionando la macroeconomía. Entonces, para volver a recordar un poco esta situación, miren, los clásicos, Adam Smith, su principal representante. Hay otros, John Stuart Mill, David Ricardo, Thomas Robert Malthus, etc. Tienen sus aportes. Los neoclásicos, Alfred Marshall, Leon Walras, como sus principales representantes. Aquí lo fundamental de esta escuela de pensamiento clásico y neoclásico es pensar de que la economía debe funcionar en forma libre y el Estado no debe participar. Y la piedra angular de esta escuela es la propiedad privada, ¿ya? En base a esas ideas se ha generado lo que se denomina el modelo macroeconómico clásico, ¿ya? El modelo macroeconómico clásico, su principal representante, Juan Bautista Say, alguna vez van a escuchar la ley de Say, plantea como supuestos de este modelo que la oferta crea su propia demanda. La oferta es importante, o sea, las empresas. Si las empresas producen, generan demanda, ¿de acuerdo? Y hay competencia en los mercados, los precios son flexibles, existe equilibrio y por lo tanto no hay desempleo. Todas las personas siempre encuentran empleo. Sin embargo, estas ideas, como consecuencia de la Gran Depresión, evidentemente no daba respuesta, ¿no? La aplicación de este modelo no da respuesta a lo que se ha generado en la Gran Depresión. Desempleo, deflación y la caída o el crack bursátil, ¿no? De alguna manera, esta situación generó toda una serie de repercusiones a nivel mundial, ¿no? Entonces, de alguna manera, como respuesta a esta situación, ¿no? Como respuesta a esta situación, Keynes, miren, Keynes, John Maynard Keynes, un inglés, estudia el problema y lanza su obra, La teoría general del empleo, del interés y del dinero, que se puede reducir simplemente a Teoría general del empleo, 1936. ¿Ya? El análisis de Keynes, por eso viene aquí el modelo keynesiano, ¿no? Plantea un modelo, ¿no? Y ese modelo de alguna manera ha sido utilizado y ha planteado soluciones. Aquí lo fundamental es que se menciona que la demanda es primero y luego la oferta. La demanda, los que compran bienes, las familias, las empresas, etc. Los que compran, demandan bienes, el sector público. ¿Ya? La demanda determina la oferta. Que también hay competencia en los mercados, pero los precios no son flexibles y por lo tanto hay desequilibrios. Y eso genera niveles de desempleo. Este modelo, de alguna manera, analiza lo que ha ocurrido en la Gran Depresión y plantea, ¿no? Keynes plantea, que el Estado debería participar en la economía para reactivar la demanda. Todo lo contrario de lo que decían los clásicos, ¿no? Los clásicos pensaban que el Estado no debería participar en la economía. Sin embargo, Keynes dice, para resolver el problema de la Gran Depresión, es necesario que el Estado participe con política fiscal, con política monetaria. Y eso es justamente lo que se aplicó, ¿no? Y planteó la solución. Sin embargo, miren, los neoclásicos no se quedan, siempre están, ¿no?, reaccionando. Y justamente John Hicks, un neoclásico, hace la crítica al modelo planteado por Keynes, ¿no?
y considera de que hay la posibilidad, ¿no?, de fusionar el modelo keynesiano y el modelo neoclásico. Y ahí surge lo que se denomina la síntesis keynesiano-neoclásica. Sus principales representantes son Aldo Modigliani y Paul Samuelson, y dan lugar a lo que se conoce el modelo ISLM, lo que vamos a ver nosotros. En el tema 2, equilibrio IS, en el tema 3, equilibrio LM, y en el tema 4, modelo ISLM. ¿No? Es lo que vamos a ver, ¿no? Entonces, por favor, entonces, es importante ver el pensamiento keynesiano. ¿Ya? Entonces, nuestro propósito es analizar eso. ¿Cómo se logra este equilibrio ISLM, ¿no? Evidentemente, esta evolución de la macroeconomía, mientras aquí estamos pensando, con Keynes no se da lugar a el análisis de la macroeconomía, ¿no?, a través de su obra, famosa obra, Teoría General del Empleo. Si lleva macroeconomía, imposible pensar en la obra, ¿no? Es decir, que no haya habido esta obra, ¿no? La revolución keynesiana se denominó también, ¿no? Pero hay otros aportes de otros autores, por ejemplo, hacer referencia a Milton Friedman, el monetarismo. Eso lo vamos a ver en el tema 3, la teoría cuantitativa del dinero, que explica la inflación. ¿Ya? Hay otros autores también, como Phillips, la curva de Phillips, es ofertista él. Él considera básicamente de que aplicando políticas de oferta hacia las empresas se puede lograr un crecimiento de la producción. También hay otros autores denominados nuevos clásicos que plantean expectativas en los modelos macroeconómicos, expectativas racionales, como es Thomas Sargent y Robert Lucas, dos autores, que lo van a ver, ¿no?, que lo van a ver. Entonces, por favor, es importante este proceso evolutivo, ¿no?, y en el cual surge el pensamiento de Keynes y la macroeconomía. Debemos recordar de que, miren, con Alfred Marshall surge la microeconomía, ¿no?, su obra Principios de Economía, ¿ya? Con Adam Smith se plantea, miren, la teoría de la competencia, 1776, Alfred Marshall, 1890, y Keynes, 1936, un siglo, ¿no? Estamos ahora pensando en estas, estamos ¿no?, en el 2022, y entonces miren cómo ha ido evolucionando esto, ¿ya? Entonces, eso es lo fundamental del origen y la evolución. Ahora, ¿qué variables vamos a utilizar? Variables agregadas. ¿Ya? Para estudiar macroeconomía vamos a hablar de variables agregadas. ¿Y qué son variables agregadas? Son la sumatoria de las variables microeconómicas. Deben recordar ustedes, la función de producción, los factores que lo determinan es trabajo y capital. Y para determinar a nivel agregado macroeconómico el nivel del empleo, debemos ser la sumatoria de los diferentes niveles de trabajo en las empresas. ¿Ya? De esa forma se entiende la agregación de variables. Y vamos a tomar en cuenta fundamentalmente tres variables, ¿ya? Variables flujo, variables stock y variables que no son ni flujo ni stock. Eso vamos a hacer. Ya vamos a utilizar bastante variables flujo, ¿ya? Igual, como hemos dicho, es la agregación, la sumatoria del nivel de la producción de las N empresas en determinado lapso de tiempo, ¿ya? Y eso lo vamos a determinar renta real o producción, ¿ya? Y aquí hay muchas variables flujo: consumo, inversión, gasto de gobierno, transferencias, exportaciones, importaciones. Eso vamos a ir analizando paso a paso, especialmente en el tema 2, ¿no? Y en el tema 3 vamos a hablar un poco de las variables stock, capital, ¿no? Capital financiero también, ¿no? Corresponde a una determinada fecha que se va acumulando, lo que se ha ido acumulando en la economía hasta el periodo pasado. Por ejemplo, oro,
de las reservas internacionales del Banco Central, ¿no? Entonces, miren, son otras, o divisas también, son variables esto. Muy poco vamos a ver esto, pero lo fundamental vamos a ver variables flujo, ¿ya? Y en ese contexto de analizar las variables flujo, vamos a observar variables que no son ni flujo ni stock. Se basa en los precios de los bienes y de los factores. Precios de los bienes, nivel de precios o índice de precio al consumidor, tipo de cambio, tipo de interés nominal y real, ¿ya? Y el precio de los factores. El principal factor, trabajo, su precio es, su remuneración es el salario, ¿no? Y el precio del capital, ¿no? Es la tasa de interés que puede ser, o simplemente el precio del capital. Eso vamos a utilizar constantemente. O sea, agregación de variables, pero también vamos a hacer agregación de mercados, ¿ya? Agregación de mercados. Y aquí vamos a hacer una simplificación. Vamos a empezar describiendo 5 mercados, ¿ya? Haciendo alguna simplificación, solamente vamos a considerar 3 mercados para nuestro análisis de la macroeconomía. Miren, inicialmente, el mercado de capitales y el mercado de bienes. Deben recordar ustedes la función de producción a nivel micro. A corto plazo, el capital permanece fijo. Por lo tanto, son bienes que ya se han producido, que sirven para producir. No lo vamos a considerar, ¿no? Este mercado. Directamente vamos a analizar el mercado de bienes. El otro elemento que vamos a tomar en cuenta es el mercado de dinero y el mercado de bonos. Mercado de dinero, ¿no? Mercado de dinero, ¿sí? Liquidez, cantidad de dinero en circulación en la economía, versus los bonos. Los agentes económicos, las familias de las empresas tienen dinero líquido que pueden depositar en un banco o banco del Estado y comprar un bono que les ha de permitir, de alguna manera, obtener intereses. Entonces, hay una decisión. Si tienes en líquido o tienes en bonos. Vamos a suponer que el mercado de los bonos está en equilibrio, por lo tanto, tampoco lo vamos a considerar y nos vamos a centrar en el mercado de dinero, simplemente. O sea, vamos a analizar en el tema 2 el mercado de bienes, ¿ya? Y en el tema 3 el mercado de dinero. Y con ello vamos a encontrar equilibrio y SLM y vamos a derivar la demanda agregada. Eso vamos a hacer. En el mercado de bienes vamos a ver el equilibrio IS, inversión igual al ahorro. Y en el mercado de dinero vamos a ver el equilibrio del mercado de dinero, LN. No es la marca de cigarrillos LM, por ejemplo, ¿no? L significa demanda de dinero y M, money, oferta de dinero, ¿no? Con esos dos equilibrios vamos a encontrar en el tema 4 el equilibrio ISLM, que es justamente lo que habíamos mencionado hace rato. La síntesis keynesiana neoclásica, modelo ISLM, que nos permite determinar la demanda agregada, ¿ya? Esto se va a ampliar en el tema 5 y el 6, cuando supongamos que la economía tiene relaciones comerciales con el sector externo, ¿ya? Y en el tema 7 vamos a centrarnos en el mercado de trabajo, ¿no? Mercado de factores, solo vamos a analizar el mercado de trabajo, empleo y desempleo. Y con ello, en su equilibrio, vamos a derivar la oferta agregada. Y en el tema 8 vamos a relacionar estos dos agregados, demanda agregada y oferta agregada, y encontrar el equilibrio macroeconómico. Eso vamos a hacer. Y el último tema, nos vamos a ocupar de modelos de crecimiento, ¿no? Modelos de crecimiento, ¿no? La forma como un país crece más que otro. Vamos a explicar eso. En eso consiste entonces, ¿no?, la macroeconomía. Eso vamos a hacer. Y, obviamente, vamos a estar centrados en analizar, ¿no?, en todos los casos, en todo momento, equilibrio. Equilibrio ISLM, equilibrio, equilibrio en el mercado de bienes, equilibrio en el mercado de dinero, equilibrio en el mercado de trabajo, constantemente. Y nos vamos a ocupar del equilibrio estático, ¿no? El equilibrio estático es en el mismo instante del tiempo, ¿ya? Por ejemplo, la inversión y el ahorro
están en equilibrio. ¿Y qué pasa si hay alguna variable que modifica el equilibrio? Vamos a poder comparar, y eso se denomina estática comparativa. ¿Ya? Se imaginan cuando estamos en el equilibrio ISLM, ahí vamos a poder analizar la política fiscal y la política monetaria, ¿no? ¿Qué pasa si hay un incremento de la cantidad de dinero en circulación? Se va a modificar el equilibrio. Vamos a poder comparar. Eso se llama estática comparativa. El equilibrio dinámico lo vamos a hacer muy poco, ¿ya? Fundamentalmente vamos a centrar en el último tema, ¿no? de la teoría del crecimiento, modelos de crecimiento económico, ¿ya? En distintos momentos del tiempo, ¿de acuerdo? También nos vamos a poner a analizar el equilibrio a corto y a largo plazo, ¿ya? En el equilibrio a corto plazo nos vamos a centrar fundamentalmente en el que se denomina equilibrio flujo, ¿ya? Y para ello nos vamos a concentrar en este flujo circular de la renta, ¿ya? Y a largo plazo, el crecimiento de la producción. Pero, sin embargo, el corto, mediano y largo plazo lo vamos a considerar constantemente, ¿ya? Constantemente. Yo les voy a dar en cierto momento más adelante cuántos años considera el largo plazo y cuántos años el corto plazo, ¿no? Mucho escuchamos hablar a las autoridades. A largo plazo estamos planificando esto. ¿Cuántos años? ¿Cuánto tiempo? ¿No? Nos vamos a centrar en este modelo que se denomina flujo circular de la renta, ¿ya? Ustedes a nivel microeconómico han debido observar, ¿no?, el flujo circular de la renta, tomando en cuenta a las familias que demandan y a las empresas que producen. Y ese flujo circular, de alguna manera, ¿no?, en su interacción en los mercados. Ahora vamos a ampliar, ¿no? Vamos a introducir el sector público que gasta gasto público en bienes y servicios, y el sector externo. Las familias, como a nivel micro, fundamentalmente compran bienes de consumo. Las empresas, fundamentalmente, compran bienes de inversión. O sea, las familias consumen y las empresas invierten. El sector público, municipio, gobierno central o gobierno regional, también compra a través del gasto público bienes de consumo y bienes de inversión. Construye carreteras, hospitales, centros de educación, etc. Sector público. También hace transferencias. Y el sector externo, ¿no?, de alguna manera, nos compran bienes y compramos bienes del extranjero. Entonces, va a haber una relación, un flujo monetario y un flujo real de bienes y servicios, ¿ya? Y en ese contexto se va a analizar las entradas que se generan en ese flujo. Entradas de inversión. Miren, las empresas invierten, es una entrada al flujo, ¿no? Flujo de recursos que entran y dinamizan el flujo. El gasto público, el sector público gasta en la construcción de carreteras, es un flujo, ¿no?, monetario que se introduce en ese flujo circular. Si hay personas extranjeras que nos compran bienes, entonces miren, exportamos y entra un flujo monetario. Eso dinamiza. Pero también hay salidas a ese flujo, ¿ya? Tanto familias y empresas pagan, ahorro privado se llama, con ese vamos a ir denominando. Y también pagan impuestos, ¿ya? Impuestos directos e indirectos. Y también, ¿no?, las familias, empresas y el sector público pueden estar de alguna manera comprando bienes que no se producen a nivel nacional. Entonces vamos a poder encontrar un equilibrio en ello. Entradas igual a las salidas. Inversión, gasto público, exportaciones igual ahorro, impuestos e importaciones. Miren, aquí estamos utilizando algunas variables macroeconómicas y el propósito, miren, que seguidamente les voy a mostrar la práctica, es que ustedes, ¿no?,
se empiecen a familiarizar con ¿no? Con estas variables agregadas. Eso es importante y por eso vamos a plantear una primera práctica. ¿Ya? Una primera práctica. Y lo vamos a indicar. ¿En qué consiste esa práctica? El punto 5 habla de variables macroeconómicas. ¿Ya? Miren, aquí tenemos el IPC y el deflactor del PIB. O sea, miren, cuando se habla del flujo circular de la renta, ¿no? La relación entre las familias, empresas, sector público y sector externo, hay un flujo monetario y hay un flujo de bienes y servicios. Y la relación que se da entre esos dos, flujo monetario y flujo de bienes y servicios, se llama flujo monetario y flujo real. Es a través de los precios. A nivel agregado, los precios se pueden medir a través del índice de precios al consumidor, IPC, una forma. Y la otra forma es a través de calcular el deflactor del PIB. El IPC nos muestra en cuánto se han incrementado los precios, ¿no? Por ejemplo, el actual gobierno plantea, antes de iniciar la gestión, en cuánto van a subir los precios. 2.5, ¿no? Se hace proyecciones para la gestión del 2020, 2022, ¿no? ¿No? Lo que la práctica se requiere es de que ustedes sepan, ¿no?, la fórmula que se aplica para calcular el IPC y para calcular el deflactor del PIB. ¿Cómo se calcula? ¿Cómo se calcula? ¿Y cómo se interpreta? Eso primero consiste el primer objetivo. El otro objetivo de esta primera práctica es que ustedes, como he mencionado acá, ya vayan familiarizándose con estas variables. Vamos a usar constantemente. Inicialmente, por ejemplo, vamos a suponer que las exportaciones y las importaciones no existen. Es una economía cerrada, solamente vamos a tener inversión más gasto, ahorro, más los impuestos. Después vamos a introducir ello, ¿ya? Pero para eso es necesario, de alguna manera, tener claramente, ¿no?, el conocimiento de las principales variables, que ustedes ya deberían estar, ¿no? Ya. Después de esta práctica, obviamente, luego que aclaremos cómo tenía que ser resuelto, vamos a, ¿no?, insistir constantemente en el dominio de las variables macroeconómicas. ¿En qué consiste esta práctica de esta parte? Miren, Producto Interno Bruto, crecimiento del Producto Interno Bruto, PIB, el gobierno también plantea, ¿no? Se ha planteado, por ejemplo, la gestión pasada que iban a crecer en 4.5 y había 4.5 el crecimiento, podía haber doble aguinaldo, decían, ¿verdad? Aunque era difícil pensar en doble aguinaldo, ¿no? Muchas empresas por la pandemia habían quebrado y generado desempleo. ¿Qué es el Producto Interno Bruto? Mire, una forma de definir este Producto Interno Bruto es como la suma de los bienes y servicios finales elaborados por los residentes del país en un lapso generalmente de un año. Y una forma de calcular es a través del gasto que llevan a cabo las familias en consumo, las empresas en bienes de inversión, el sector público en gasto público y el sector externo, exportaciones menos importaciones. Y 6. Ustedes van a ver eso, ¿no? Van a ver. Y a partir de este Producto Interno Bruto van a ir sumando, restando algunas variables. Primero determinan el Producto Nacional Bruto, luego sumar, restar, ¿no?, obviamente tomando algunos supuestos, van a llegar a la renta disponible. ¿Cuál es ese paso? Por si acaso. En cualquier libro de macro van a poder encontrar, ¿no? Yo les sugiero que el libro de macroeconomía de Mochón, me han indicado que una fotocopiadora de la facultad en la calle Potosí existe. Les sugiero que se hagan sacar fotocopia. También me han indicado que en el campus universitario
de la entrada a la facultad, yendo hacia el norte, también hay una fotocopiadora que lo tiene al libro. Les sugiero que saquen fotocopia y ahí van a poder observar lo que estamos explicando paso a paso. Pero sin embargo, estos, el IPC y el deflactor del PIB, y ¿no? la determinación del Producto Interno Bruto hasta la renta disponible, hay en cualquier otro libro del MACO. Pero les sugiero que se saquen una fotocopia del libro de Mocho. En eso consiste la práctica. ¿Ya? Y la práctica va a ser a través del Moodle, a través de un cuestionario. Por ejemplo, les voy a preguntar, para determinar el Producto Nacional Bruto, ¿a qué es igual? Es igual al PIB más, menos, ¿qué? Les voy a decir, ¿no? Producto Nacional Bruto más renta de los residentes extranjeros, falso o verdadero, por ejemplo. ¿No? Y así voy ahí. Les voy a preguntar, por ejemplo, a ver, les voy a dar algunos datitos, calcule el IPC e interprete, ¿no? Y la interpretación va a ser que la inflación ha sido tanto, A, B, C, por ejemplo. La renta disponible se dispone. Una familia, por ejemplo, si tiene una renta que ha logrado en un mes, ¿cómo dispone? Consumo y ahorro, consumo y pago de impuestos, y así. O A, B, C, insisto. De esa forma va a ser. Preguntas, por favor, sobre la práctica. ¿Todo está bien? Buenos días. Hola, buen día. Tenía una consulta. Digamos, si usted nos pondría el ejemplo, como estaba diciendo, de calcular el IPC, ¿deberíamos presentar igual la resolución, lo que hicimos, o directamente, como Mire, usted si les digo, plantea? les doy los datos, ¿verdad? Sí, Les doy los datos. Y les digo, por ejemplo, a ver, hay 4 incisos. Una de ellas es la respuesta. Lo único que tienen que hacer es uno de ellos. Pero, ¿qué implica si están ustedes resolviendo la práctica? El tiempo es corto. Tienen que resolver ese ratito, ¿verdad? Tienen calculadora al lado, etcétera. Pero, miren, evidentemente en estos exámenes hasta pueden estar llamando por celular, ¿verdad? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿No? ¿Sí o no? Eso puede estar sucediendo, ¿no? Entonces, lo que yo les sugiero es que calculen, sepan calcular y anoten. Uno de los incisos debe ser la respuesta correcta, o ninguna, ¿no? Ninguno de los anteriores. Eso tienen que anotar. O, por ejemplo, se puede pedir, por ejemplo, que anoten ustedes la inflación, anotado por ejemplo, en forma literal. La inflación es de 5%, por ejemplo, 5%, anotar en forma literal, ¿de acuerdo? Así más o menos así. ¿Ya? está bien, listo, gracias. No hay problema. Miren, y va a ser sencillo, ¿no? Pero tienen que leer. El objetivo es que tienen que estudiar. No sé, miren, yo siempre he mencionado, miren, esto de las clases virtuales, los exámenes a través del Moodle, tiene ventajas y desventajas. Una de las desventajas es que, miren, en el examen o en la práctica no estén haciendo en forma individual, ¿no? Estén tal vez con celular, estén con WhatsApp, o alguien esté a su lado. Entonces no es, ¿verdad? No se les ve, están en el Moodle. Pero podemos plantear un examen, que yo les observe, por ejemplo, ¿no? Yo les observe. A ver, por ejemplo, estamos dando el examen. A ver, Jessica, habiliten todos sus videos. Todos tienen que estar abiertos. Les voy a estar observando. Como me están observando ahorita, por ejemplo, yo les voy a estar observando. A ver, aquí a Catherine le estoy viendo.